Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo el enorme gusto, la alegría, el honor de estar con una persona que realmente para mí es una alegría gigante porque él es de los jugadores chilenos que siempre está en las conversaciones, siempre ha sido en las conversaciones entre nosotros, mi generación, mayores, ha sido como un mito, porque siempre se habló de él, que fue de los mejores jugadores que tuvo Chile a nivel sudamericano, panamericano, que fue siempre elegido en los mejores 6 de los campeonatos internacionales, y además también a mí me da mucha alegría porque mi papá jugó con él, también un gran amigo de Amor por el Voleibol, que es Javier Crisanti, es su tío. Entonces, gracias a él también estamos acá conversando con el famoso Hugo Grisanti. Hola Hugo, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado de conocerte y conversar contigo. Hola, hola Alfredo, ¿cómo estás? Encantado de que tener esta entrevista y que se pueda conocer el voleibol de hace 50 años atrás. Hugo, cuéntame por favor, ¿cómo comenzó tu historia en el voleibol? ¿Dónde comenzaste a jugar y por qué justamente empezaste a jugar voleibol? Todo nació en la familia. Mi padre, que también era un muy buen atleta, se quebró una rodilla saltando garrocha y se tuvo que ir a hacer rehabilitación en el Vida Sana. Y en el Vida Sana jugaban unos viejitos al voleibol que era muy rudimentario. Tenían la red, no tenían reglas, en fin. Y al papá le gustó el voleibol. Y en un partido que jugaron contra la Católica, los de la Católica iban perdiendo muy lejos y cuando sacaron el primer punto hicieron un sachet, una universidad católica. Y a él le gustó tanto esto que se fue a armar la rama de la Universidad Católica. Y nosotros empezamos, cada vez que jugaba el papá los fines de semana, con mi hermano Patricio, que es mi hermano mayor, 2 años y medio mayor, en los entretiempos tomábamos la pelota y empezábamos a hacer dedos y ahí empezamos a tomarle el gustito a este deporte que se llama voleibol. Yo a los 15 años ya tenía casi 1,90 m y ya jugaba bastante en la primera división y me seleccionaron para ir al primer sudamericano. Y fuimos con mi hermano Patricio también. Este sudamericano fue en Río Grande do Sul, que fue para nosotros una sorpresa, porque se jugaba otro voleibol, nos dieron una paliza gigantesca, salimos últimos, yo creo que no ganamos ningún set y tal vez ganamos algunos puntos. Pero yo con mi hermano Patricio, que éramos los más jóvenes del equipo, empezamos a ver cuál era la esencia del voleibol, cómo se jugaba el voleibol, cómo lo jugaban los brasileros, cuál era la táctica, incluso hasta aprendimos a que el arbitraje era distinto. Entonces, yo diría que a la vuelta, en la Universidad Católica, empezamos a hacer una especie de formación de gente joven que se fue incorporando y le fue empezando a gustar el deporte, y de ahí, gracias a una federación que incentivó mucho la venida de equipos extranjeros y la salida nuestra hacia el extranjero, es que empezó ya a hacer un voleibol competitivo el chileno y bueno, esos son mis comienzos. Genial lo que cuentas Hugo. Mira, yo bueno, por mi papá sé que en esa época se jugaba un voleibol muy distinto, como tú mencionas. Si no me equivoco, no existía el golpe bajo. ¿Cómo fue para ti comenzar a jugar con este tipo de voleibol que ha variado muchísimo en la actualidad, muchísimos cambios, y empezar a jugar, como comentabas tú, en Chile, contra clubes, contra otros equipos importantes? ¿Cómo fue para ti como experiencia como persona? Porque fuera de cámara también me contabas que te gustaban otros deportes. Por favor, cuéntame cómo fue para ti esa historia.
Bueno, desde un comienzo tuvimos que adaptarnos a estas nuevas reglas. Antes no se pasaban las manos, antes existía la rotación y no el punto, no se podía pisar la línea central, no existían varillas a los costados de la red, por lo tanto uno podía pegarle muy fuera de la cancha. Incluso yo tenía un saque que le pegaba un filón y pasaba por detrás de la cabeza del árbitro y entraba en la esquina de la cancha contraria, cosa que hoy, obviamente hoy día no se puede hacer. El voleibol era muy poco televisable en esa época porque con tanta rotación, con tanto punto falso, digamos, se hacía hasta casi incomprensible. Pero no por eso, en esos comienzos del voleibol nosotros no teníamos un público muy leal. Los partidos que nosotros teníamos con los mejores partidos, mejor dicho, contra el Estadio Español, posteriormente con el Manuel de Sala, iban 2.000 personas, 2.500 personas. Llenábamos los gimnasios, primero el de la Universidad Católica, que estaba en la casa central de la Universidad Católica, y posteriormente el del Estadio Italiano, que ese hacía hasta 3.000 personas más o menos. Por lo tanto, la evolución que tuvimos que tener nosotros fue adaptarnos año a año a las nuevas reglas. Cuando mejor me fue cuando pudimos pasar las manos en el bloqueo, porque yo tenía un muy buen salto y podía llegar aquí a la red, entonces pasaba las manos hacia el otro lado sin ningún problema. El tema es que las nuevas reglas cambiaron la estatura de las personas. Yo era el más alto de la selección, medía 1,90 m. Y el que me seguía era mi hermano Jaime, que medía un poco menos, pero de ahí nos íbamos hacia abajo. Hoy día el más chico tiene 1,90 m y de ahí parten hacia arriba, porque el voleibol hoy día se juega a otra altura. Es mucho más entretenido, es mucho más televisable, pero nuestro voleibol también tenía su encanto. Así que en eso de que también me gustaban otros deportes, sí, claro, hacía atletismo, me gustaba el tenis, me gustaba el rugby. Después cuando me retiré del voleibol, seguí con el tenis, después con el golf, después con la vela, pero cada vez seguí siendo muy competitivo en todos los deportes. Cuéntame, Hugo, por favor, también en estas historias que yo escuchaba de pequeño, mi papá me contó que hubo en Chile un mundialito, o un premundial, que vino un equipo ruso, checoslovaco, si no me equivoco. Cuéntame, por favor, si fue así y cómo fue esa experiencia para ti. Sí, efectivamente, fue un mundial que se hizo en Uruguay y que aquí se hizo una sede, no fue un premundial. Jugamos la sede Chile, Cuba, Rusia y Checoslovaquia. Fue exactamente en el momento en que los rusos invadieron Checoslovaquia y estuvo la famosa primavera de Praga. Así que esos dos equipos en la cancha no solamente jugaban, sino que era la guerra mundial. Bueno, perdimos lejos contra Rusia y Checoslovaquia. La ronda nuestra la ganó Checoslovaquia. Nosotros hicimos muy buen partido a los cubanos, que en ese tiempo tenían un excelente voleibol y un gran salto. Le sacamos un par de sets, creo que fuimos a 5 sets. Así que tuvimos que quedarnos en Chile y ver los partidos por el diario, porque en esa época creo que no había televisión. Así es, los medios de comunicación que hoy día tenemos,
las redes sociales, la tecnología permiten que hoy día uno pueda ver voleibol en vivo, voleibol pasado, uno puede encontrar partidos de Juegos Olímpicos muy anteriores. Y un poco el objetivo de estas conversaciones es saber cómo era el voleibol en tiempos que existía el diario, si es que, y quizás uno que otro posibilidad de ser televisado, tal vez. Y a mí me gustaría un poco preguntarte con respecto a lo que antes mencionabas, de los partidos con tanto público, porque en Chile cuando hay harto público es porque se hacen grandes campeonatos o el famoso preolímpico, pero ¿cómo era en esa época el nivel que había en Chile? En los clubes, en los gimnasios, tú hablaste del gimnasio de la Católica, en el Estadio Italiano, el de Salas, pero ¿cómo se vivía el voleibol en esa época en Chile? A ver, era un voleibol a nivel familiar, pero también había mucho voleibol femenino y mucho voleibol de colegio. Por lo tanto, también había mucha gente joven que le gustaba ir a ver estos partidos. Eh, la, Respecto al diario, porque televisión no había, salvo muy posteriormente que nos televisaron 2 o 3 partidos, afortunadamente Alfredo Aceituno, que fue entrenador de la selección chilena, también era periodista del Mercurio. Y Jaime Pizarro era periodista, que también era un fanático del voleibol, era periodista de La Nación. Por lo tanto, cobertura teníamos. O sea, los días lunes siempre aparecía una foto o 2 fotos del voleibol con un artículo que comentaba los partidos. La revista Estadio se preocupó mucho también de publicar aquellos eventos importantes donde nosotros jugábamos. Y se empezaron a traer en esa época muchos equipos de afuera, brasileros, argentinos, y había una competencia que era la de clubes campeones, y que esa atraía a mucho público. Y varias veces lo hicimos aquí en Chile, por lo menos 2 veces se hizo el campeonato de clubes campeones. Y por supuesto, también se cubría cuando nosotros íbamos a jugar sudamericanos, panamericanos, y bueno, el mundial lo jugamos aquí. Oye Hugo, también dentro de estas cosas que uno escucha y ha escuchado a grandes jugadores, incluso a jugadores más jóvenes, que dicen que tú en muchos campeonatos siempre eres elegido o el mejor de Chile o el mejor de 6 del campeonato sudamericano, panamericano. Cuéntame si esa leyenda es verdad y cómo fue para ti esa experiencia. A ver, el primer hito voleibolístico que tuvo Chile fue el Sudamericano de Lima del año 61. Yo tenía 19 años y ella era el capitán del equipo y bueno, era el que más puntos hacía, el que más bloqueaba, en fin. En ese Sudamericano le ganamos a Argentina, le ganamos a Colombia, le ganamos a Perú y perdimos contra Brasil. Y salimos vicecampeones. Por lo tanto, con ese pergamino nos ganamos la posibilidad de ir al primer Panamericano que iba el voleibol de Chile, que fue en el 63, en Sao Paulo. Fue un enorme Panamericano en que se jugó en 2 grupos de 6 equipos cada uno. Eran 2 equipos. Y nosotros le ganamos en esa oportunidad a los canadienses, a los puertorriqueños, a los venezolanos, a equipos, no me lo recuerdo todo, pero nosotros salimos segundo en el grupo. Primero salió Brasil, segundo nosotros. Y esos iban a jugar por las medallas, o sea, jugaban cruzados los 2 grupos. Desgraciadamente se impusieron los que habían quedado afuera, como Argentina, y en vez de 2 escogieron 3. Bueno, nosotros peleamos en esa oportunidad
la medalla de bronce contra Argentina, pero nosotros íbamos con 8 jugadores, nos había dado cupo la Federación Chilena, y nosotros financiamos el 9º, y un campeonato con 11 partidos en 15 días es absolutamente desgastador, sobre todo cuando los partidos eran con rotación y duraban 3-4 horas. Por lo tanto, si bien los argentinos nos ganaron en 5 sets, podríamos haber sacado medalla de bronce de haber llevado un equipo un poco más completo. Vinieron otros sudamericanos en que salimos tercero. Argentina ya venía subiendo su voleibol, así que, pero lo ganamos varias veces en sudamericano. Y Venezuela, que era otro equipo duro también de ganarle, nos peleábamos el primero, segundo y tercero. Perdón, Brasil ganaba el primero, nos peleábamos el segundo y el tercero. Yo me retiré a los 35 años jugando contra la selección argentina, y le ganamos a la selección argentina en el Estadio Italiano. Así que me colgué las zapatillas con un muy buen triunfo. Hoy día yo creo que los equipos chilenos les cuesta mucho ganar en Sudamérica, porque el voleibol tuvo un periodo que equipos como Brasil y Argentina se dispararon sobre el voleibol nuestro. Justo quería preguntarte eso, Hugo. ¿Por qué crees tú que el voleibol chileno no tuvo la misma evolución que tuvo el argentino o el brasilero? Claramente ellos hicieron un trabajo muy importante y hoy día son potencia mundial. Pero ¿por qué crees tú, desde tu punto de vista personal, que no pasó lo mismo en Chile? Yo creo que hay 2 factores acá. Nosotros tuvimos gente en la federación de lujo que se preocupó de traer entrenadores, de llevar al equipo chileno, mantenerlo siempre en actividad, tener una selección, hacer campeonatos en los colegios. Hay que pensar que el Manuel de Sala era un colegio y tenía un equipo espectacular porque había un muy buen entrenador. Tenía un equipo femenino muy bueno. Por lo tanto, la parte directiva se comprometía mucho con el voleibol de élite y con el voleibol masivo. Y nosotros nos preocupábamos de armar jugadores. O sea, los más viejos, el voleibol es un deporte muy técnico. Por lo tanto, se requiere de enseñarle muchas cosas para que el jugador llegue a ser un jugador maduro. Y por otro lado, tuvimos una falencia absoluta de técnicos nosotros. Los técnicos que tomaron la selección, los técnicos posteriores al año 80, 90, no estuvieron nunca a la altura ni tuvieron la capacidad como para hacer un trabajo que se está haciendo ahora, por ejemplo, que subieron la estatura, trajeron un entrenador argentino y se ven inmediatamente los resultados. Los resultados ya estamos haciéndole pelea a los argentinos. Yo vi en un partido que me invitaron acá, en el Estadio Nacional, que ganaron un set, podrían haber ganado 2, pero se veían equipos parejos. Anteriormente a eso eran barridas de los equipos argentinos con nosotros, los brasileños ni hablar, digamos. Por lo tanto, esos 2 factores, federación comprometida y técnico, es lo que le faltó en este periodo en que el voleibol se vino de baja. Y en Iquitos, claro, véngase, aquí tienen una casa, vamos a jugar voleibol. Exacto. Y la lucha fue una jugadora como la Ana María. Era legendaria en Perú.
la Ana María también. Sí, Y habían otra grande, claro. en fin. Bueno, se fueron a buscar. ¿Ah? Y, y, la, y la opción de esas personas era quedarse en Iquitos, morirse en Iquitos, Claro. seguir siendo pobre, O irse a jugar o a irse, Lima, o irse a jugar claro. a Lima en un semiprofesionalismo. Sí. Nosotros éramos absolutamente amateurs. Sí. Nos comprábamos las zapatillas, nos comprábamos las Hasta camisetas. el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si yo compro mis zapatillas hasta el día de hoy y mira mis camisetas. Sí, pero Sí. nosotros pagábamos pasajes. El voleibol es un juego muy complicado. Es muy técnico. Sí. Porque tienes que tener mucha cabeza. ¿No? Y la gracia que yo tenía era que si me la levantaban mal, La arreglaba. no, ¡guau! Mierda, porque eso es lo que hacen ahora. Sí. ¿Ah? Sí. O sea, le pegan el mangazo. O sea, no, po. Le fintáis con la izquierda, le metís la derecha, se la tiráis al bloqueo y sale para afuera. ¿Ah? Yo me moría si me bloqueaban una pelota o si tiraba una pelota a la red. Sí. Yo creo que debo haber tirado 5 pelotas a la red en mi vida. Bueno. En la conversa, Hugo, que estábamos teniendo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tema es una opinión personal, pero Chile antes en el voleibol estaba más o menos con Argentina, Brasil siempre estaba más arriba, pero hubo un momento que claramente los países como Perú, en mujeres, se disparó, Brasil se disparó, Argentina también, después Venezuela hizo un muy buen trabajo a nivel de selecciones, de clubes. ¿Por qué crees tú que en Chile el voleibol, de nuevo, no ha tenido esa evolución y hemos tenido tantos años de quizás no haber logrado cosas como por los países vecinos, teniendo hoy día gente más alta, habiendo tenido mucha gente que le gusta el voleibol y que ama el voleibol en Chile? ¿Qué crees tú que ha pasado o pasa, de acuerdo a tu opinión personal? Bueno, nosotros podíamos competir con nuestros pares sudamericanos porque ellos tampoco, si bien estaban algo profesionalizados, no estaban del todo profesionalizados. Nosotros éramos amateurs 100%. Y hoy día el voleibol no es amateur, es profesional. Y lo que le pasó a los países vecinos, que se dieron cuenta de esta realidad mucho antes. ¿Por qué Italia, que no era un país que se destacaba por el voleibol ni tenía condiciones para el voleibol, porque estaban en los países de Rusia, Checoslovaquia, Polonia? ¿Por qué? Porque se profesionalizaron. Hicieron una campaña para llegar a tener una selección de élite. Y no tuvieron un equipo, tuvieron 2, 3, tal vez hasta 4. Yo jugué en Italia un tiempo, porque fui a hacer una beca y casi me quedé jugando voleibol allá. Pero como yo soy ingeniero y me gusta mi profesión, nunca quise ser profesional. Entonces lo que pasó en Chile es que, con los argumentos que di anteriormente, de una falta de visión de nuestros dirigentes, tampoco trajimos nosotros entrenadores suficientemente capacitados ni empresas que pudieran apoyar un profesionalismo en el voleibol. Por lo tanto nos fuimos quedando. Y solamente ahora, en el último tiempo, que trajimos a un entrenador argentino y que tenemos 4, 5, 6 jugadores ya profesionales jugando en el extranjero, eso nos permite a nosotros, como en el fútbol, armar una selección más o menos competitiva. Pero el tiempo perdido no solamente nos hizo perder categoría dentro de Sudamérica como equipo,
sino que también el voleibol ya no es el que encanta a la gente, no va mucha gente, no se hacen competencias a nivel de colegio, o las que se hacen son muy precarias, las universidades tampoco se interesan mucho, tampoco son un caldo de cultivo para buenos jugadores. Y por último, yo creo que el chileno tiene la desventaja de tener una estatura más baja que los brasileros y por supuesto que los argentinos. Y por eso la selección chilena está a la par de la peruana, de la colombiana, e incluso puede pelearle a la venezolana. Pero hoy día, si uno quiere jugar el voleibol moderno, tiene que tener de 2 metros hacia arriba. Y esas son personas que escasean mucho a nivel chileno, porque el que tiene 2 metros normalmente tiene un apellido extranjero, ha estudiado en una universidad, es a lo mejor un médico que le interesa su medicina y no le interesa el voleibol. En cambio hay países que son altos per se, digamos. ¿Ah? Ruso, checo, yo estaba en Praga y me siento enano. ¿Ah? Entonces, yo creo que está ese factor chileno de que es un pueblo más bien bajo, que el voleibol de moderno ya no se juega se juega con jugadores de 2 metros hacia arriba. Es muy cierto lo que dices tú, Hugo. Es muy verdadero y muy duro muchas veces saber que tenemos todas esas quizás limitantes para seguir, pero quizás yo tengo la esperanza que algún día podremos llegar arriba, porque lo dije antes, en Chile mucha gente quiere el voleibol. Tú dijiste algo importante también, que Chile es un país de familias de voleibol. En Chile ha habido y hay familias voleibolistas como tu familia Grisanti, como los Grimal, como los familia Geber, los Cabero también, Iglesias, Scherf, hoy día también la familia Parraguirre, que son grandes grupos familiares donde el papá juega, los hijos, los primos, y aportamos un poco a esta familia del voleibol que disfruta y vive, quizás no tan a nivel masivo como otros países, pero sí hay un sentimiento especial, quizás de Chile, no sé, como quizás otros países. Bueno, hay otras grandes familias en Argentina, familia Quiroga, Castellani, todos los descendientes de los grandes jugadores. Cuéntame un poco, Hugo, ¿cuál es un poco tu mirada con respecto al voleibol? Bueno, el chileno ya hemos hablado algo, pero ¿cómo ves tú el voleibol y su futuro, de acuerdo a tu mirada? Yo creo que para progresar, primero hay que partir de la base. Hay que hacer una muy buena competencia a nivel de colegio. Eso es como la prioridad número 1. El semillero es fundamental. Aquí no es como en el fútbol, que yo compro un jugador, aquí tienen que ser todos chilenos. Por lo tanto, yo creo que la federación debiera incentivar el fútbol, el voleibol a nivel escolar, preescolar, y tratar de mantenerlo en la universidad. Pero también, para poder llegar a hacer algo, no solamente hay que parar ese jugador que tiene gran cualidad para ser un excelente voleibolista, que en vez de se vaya a la universidad, que no va a seguir jugando voleibol, porque le van a exigir, se profesionaliza. Que es lo que hacen todos los deportes en el mundo. Hoy día una persona puede tener un muy buen pasar, un muy buen vivir, siendo profesional de un deporte. En Chile, eso en el voleibol está como mal visto. Y
y gracias a que 4, 5, 6 han hecho esto de profesionalizarse, ir a jugar afuera, es lo que ha permitido que tengamos una selección que haya subido de nivel. Pero el profesionalismo tiene que quedarse en Chile. O sea, tenemos que hacer una liga y tenemos que tener una selección permanente que la vayamos rotando cada cierto tiempo por el mundo jugando partidos de cierto nivel, cosa que obviamente no se hace. Nosotros esperamos los panamericanos, esperamos los sudamericanos, esperamos los Juegos de Sur y ahí rejuntamos una selección y juega. No, la selección tiene que ser permanente, como lo hizo Perú hace 50 años atrás con sus mujeres, que tuvo una selección permanente que la movió por todo el mundo y llegó a ser campeona mundiales o campeona Vicecampeona olímpica. olímpica. Vicecampeona olímpica. Vicecampeona olímpica. Sin estas condiciones que estoy exponiendo, el voleibol siempre va a seguir siendo un voleibol liviano, amateur, de familia, de grupo reducido y de muy poca conocimiento a través de los diarios, a través de la televisión, porque eso no se ve en Chile hoy día. Hoy día no se televisan partidos, hoy día es muy raro ver algún artículo así de chiquitito en algún diario que diga el voleibol tal, ganó, perdió. Por lo tanto, es como si fuera un deporte inexistente. Pero a pesar de eso, hay una trastienda que se mueve, como decíamos antes, con un entrenador argentino que está trabajando a nivel de elite y está obteniendo ciertos resultados. Pero esos resultados son esporádicos si no se empieza con el caldo de cultivo y se empieza a agrandar esta masa de jugadores y no pase lo que nos pasó un poco a nosotros, que llegamos a ser una elite amateur, pero elite, que jugamos 10 años juntos, nos conocíamos de memoria, hicimos un gran equipo, pero cuando nos retiramos todos, se vino todo abajo. Entonces, de ahí mis palabras primeras de que tenemos que empezar con colegio y con buenos entrenadores. Finalmente, Hugo, quiero ir cerrando esta conversación que para mí, lo personal, ha sido muy, muy emocionante porque, como decía en la introducción, yo crecí de pequeño escuchando de Hugo Grisanti, de cómo jugaba, de lo grande que era. Entonces, para mí, me da un gusto enorme verte y también me pasa un poco, y lo hablaba con otras personas de otros países, que el voleibol tiene un idioma en común y los gestos que tú tienes, la forma de remachar, son los gestos que uno tiene en el voleibol, si lo jugaste en los años 60 o ahora. Para mí me da mucha alegría verte. Agradezco esta conversación, que como siempre me pasa, que podríamos seguir conversando horas y horas, porque el voleibol es muy entretenido y tenemos miles de historias, tú tienes miles de historias, pero quiero darte las gracias por este tiempo, por aceptar conversar conmigo y con amor por el voleibol. También quiero darle de nuevo las gracias a Javier Grisanti, tu sobrino, por hacer la gestión de contactarnos, porque yo estoy convencido que la gente tiene que conocerte, los jóvenes tienen que conocerte, saber lo grande que fuiste, tus enormes aportes al voleibol nacional. Así que quiero desearte lo mejor, mucha salud, lo mejor en estos tiempos tan especiales. Así que muchas gracias, Hugo, fue tremenda la conversación. No, gracias a ti, Alfredo, porque el voleibol lo tenía muy olvidado. Hace 40 años que desapareció el voleibol y la verdad que no me interesó seguir el voleibol chileno hasta ahora que la selección ha hecho cosas muy buenas.
Por lo tanto, esto me ha servido a mí para recordar muchas cosas, muchas anécdotas que hemos conversado fuera de cámara. Y ojalá que sirva para entusiasmar a más gente joven a meterse en este deporte que realmente es cautivante, muy difícil, pero que da muchas satisfacciones. Muchas gracias.